Nosotros somos el equipo 7 y nos tocó exponer sobre las ciudades de Tlacotalpan y Ciudad de México. Nuestro equipo está integrado por Espinosa Guerra Janet, Flores Jennifer, Jiménez Morales Daniel, Luna Salinas Dana y Soto González Daira. Bueno, yo les voy a dar una breve introducción sobre la historia de Tlacotalpan. Y pues bueno, se originó en el siglo XII, ya que fue territorio totonaca. Y después en el siglo XIII y XIV fue ocupado por los toltecas y fue cabecera de Atlixintla, lo que hoy es Alvarado, Xubiapan, Ahuatcopan, Pozuntla y Tlacintlata. Luego de tomar Tempoala y Cocaxtla, a Axayacatl sometió a un antiguo asentamiento indígena en 1475 y les puso el nombre de En Medio de la Tierra. Posteriormente, en el siglo XVI, poco después de la conquista, el poblado fue recomendado a Alonso Romero, cuya familia fue la que gobernó este lugar hasta mediados de este siglo. Y en 1541 se estableció el corregimiento que poco a poco se convirtió en la alcaldía mayor. Durante el siglo XVII, el gobierno virreinal intentó que Tlacotalpan quedara sujeto a Cosamaloapan, pero los indios no lo permitieron. Y bueno, esta época se distingue por el asentamiento de las haciendas, las amplias casonas de pilares y arcos de medio punto, las estanzuelas, San Juan Zapotal, el crecimiento de la población española, la construcción de los barcos y la persistente guerra de España contra Inglaterra que provocó que desembarcaran los filibusteros, o mejor conocidos como piratas. Y ya pues en el siglo XVIII, en 1714, se desbordó el río Papaloapan y años después, en 1788, ocurrió un terrible incendio. Ya en el siglo XIX se construyó el Palacio Municipal y se le denominó el pueblo San Cristóbal Tlacotalpan. En 1847 obtuvo el título de villa y en 1862 fue ocupado por los franceses. El 9 de mayo de 1865, Tlacotalpan quedó en la categoría de ciudad, ya que fue por defensa de los franceses, y también se llegó a, pues, nombrar capital provisionalmente del estado de Veracruz. Y ya durante este siglo también, Porfirio Díaz fue aquí donde organizó el levantamiento contra el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, y en 1896 lo llamó Tlacotalpan de Porfirio Díaz, pero ya después en la revolución se cambió el nombre. También en esta ciudad, Guadalupe Victoria fundó una de las primeras escuelas de la Marina Mexicana, que sus prácticas duraron aproximadamente 2 años en la embarcación de Papaloapan. Y en el siglo XX, el 31 de diciembre de 1968, por decreto se declara Tlacotalpan ciudad típica. Y también fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1998. La arquitectura de Tlacotalpan representa la fusión de tradiciones españolas y caribeñas de excepcional importancia y calidad. Quiero comenzar con el Palacio Municipal de Tlacotalpan, ya que este se encuentra ubicado frente al Zócalo de Tlacotalpan, y su antigüedad se remonta a 1849. Su fachada es característica por la simetría de su arcada que engalana la plaza principal de la ciudad. También podemos encontrar la parroquia de San Cristóbal. Esta es de estilo neoclásico y la iglesia de San Cristóbal fue construida en honor a San Cristóbal, santo patrono del lugar. Fue una de las últimas obras realizadas bajo la administración virreinal. Asimismo podemos encontrar la iglesia de San Miguel Arcángel. Es un templo muy antiguo y su construcción data del año 1785. Es un ejemplo único de la arquitectura del lugar que combina el estilo neoclásico con su cubierta de madera y la teja de barro. El templo de la Virgen de la Candelaria está datada en 1779. Esta fue una sustitución de otro templo destruido por un incendio, posteriormente de que fue inaugurado en las primeras décadas del siglo XIX. Su construcción fue ocasionada por la donación de Pedro Obando
en el año de 1776. Yo les voy a hablar sobre las tradiciones. La primera es la fiesta de la Candelaria y se celebra el 2 de febrero. Esta festividad es porque son muy devotos hacia ella en Tlacotalpan y es cuando la Virgen es paseada por el río. En esos días de fiesta se mezcla la fe con el guapango, la comida y la feria. La duración es del 31 de enero al 9 de febrero. Como dato importante, la fiesta de la Candelaria es uno de los eventos más esperados por ellos. La fiesta de la rama se celebra el 16 de diciembre. En estas fechas los jóvenes recorren las calles de la ciudad cantando e improvisando versos. Se trata de una manifestación popular veracruzana y sirve para prolongar la euforia por las fiestas navideñas. También está el Carnaval de Tlacotalpan, el cual se celebra en la primera quincena del mes de mayo. Este se innova cada año, es decir, que presenta su logotipo, tema y propaganda oficial. La festividad cuenta con personajes oficiales que representan la alegría y calidez del jarocho y se caracteriza principalmente por la música jarana, requinto, pandero y arpa y el fandango con sus sones. También está la fiesta de San Miguelito, la cual se celebra del 28 de septiembre al 2 de octubre, y esta es en honor a San Miguel Arcángel. Comienza con las tradicionales mañanitas al santo patrono por la mañana del primer día, además de la mojiganga infantil presentada por escuelas primarias y jardines dentro de la inauguración de la fiesta. Y dentro de este festejo se lleva a cabo muchas actividades como la popada, la muestra de pintura, los globos aerostáticos, muestras artesanales, encuentros de cimeros de la zona, el fandango, toreadas, conciertos, bailes populares, etc. Yo les voy a hablar de la gastronomía que tiene Tlacotalpan. Tienen platillos muy deliciosos como el mondongo, que es lo que nosotros conocemos como, bueno, yo lo conozco es como la pancita de cerdo. Allá le dicen mondongo. El arroz a la tumbada, que es arroz con pollo y un poquito de pulpo. Sopa de gallina, tepiste, las empanadas de caracol o de camarón, de queso o de carne, deliciosas gorditas y que están hechas de camarones, langostinos o algún marisco. Las bebidas que tienen son el tapado de jolot, los toritos de cacahuate, que son es tequila con una masita de cacahuate, aguas de guanábana, coco y fresa. Y también tienen el popo, que es una bebida elaborada con cacao, arroz, canela y anís, y una hierba que se llama chupipi. Bueno, la Ciudad de México, en especialmente el centro histórico de esta ciudad, es uno de los más importantes centros turísticos del mundo y el principal destino del turismo cultural del país. En este se concentran algunos de los tesoros culturales más apreciados de la nación y las verdaderas joyas de la arquitectura, como lo veremos más adelante. Y pues esta maravilla se distinguió como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO en 1987. Y bueno, también les voy a mencionar algunos de los datos más importantes sobre la historia de México, empezando por su origen en el año 1325,
cuando los aztecas fundaron México Tenochtitlan, y después cuando fue la conquista de esta ciudad, México Tenochtitlan, que culminó el 13 de agosto de 1521, donde los españoles fueron triunfadores y fundaron Coyoacán. En 1527, y a causa de los conflictos entre Cortés y el Ayuntamiento de México, se inició el juicio de residencia de Hernán Cortés y la corona española determinó que tenían que fundar la Real Audiencia de México. Y pues bueno, durante esta época colonial, aquí como también en el continente hispanoamericano, se caracterizó por pues tener una sociedad feudal. En 1535 llegó el primer virrey de la Nueva España, que se llamaba Antonio de Mendoza. En 1812, para ser específicos, el 19 de marzo, se promulgó la Constitución Política de la Monarquía Española en Cádiz. Y en 1821 se promulgó el Plan de Iguala. El 27 de septiembre de 1821 fue cuando el ejército trigarante entró a la Ciudad de México. Después, en 1822, Agustín de Iturbide tuvo un breve periodo monárquico, pero tuvo que abdicar a la corona luego de un golpe de estado y escapó a Europa en 1823. En 1824 se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, y pues el México independiente, que ya tuvo que hacer frente a varios intentos españoles por reconquistar otra vez el territorio durante 1821 a 1829, y también dos intervenciones francesas. En 1857 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mejor conocido como las Leyes de Reforma. El 29 de octubre de 1864, el Ayuntamiento de México informó a la población que el emperador Maximiliano y su esposa Carlota iban a entrar a la ciudad el 30 de octubre para gobernar, por medio de una monarquía a México. Después se dio la Revolución Mexicana, que fue un largo periodo de 31 años, mejor conocido como el Porfiriato, y se inició en 1876. Y pues México sufrió mucha inestabilidad política y muchas luchas armadas, y entre estas se cobraron varias vidas, y más de los principales importantes líderes revolucionarios, entre ellos Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Francisco Villa y Álvaro Obregón. Después, en 1917, se actualizó y se promulgó la Constitución Mexicana, que sigue todavía vigente en algunos aspectos, y en 1940 se dio el nombre de que México ya era una nación moderna y que estaba formando parte de una república. En 1943 se proclamó el himno nacional, y en 1987 se creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Bueno, yo les voy a hablar sobre la arquitectura colonial que hay en la Ciudad de México, y nuestro recorrido arquitectónico comienza en el centro histórico de la Ciudad de México. Por nombrar ejemplos, tenemos al enigmático Palacio Nacional. Este se localiza enfrente de la Plaza de la Constitución, y en este sitio se encuentra la residencia oficial del Gobierno de la República. El edificio fue construido en 1529 sobre las ruinas de lo que fue el Palacio de Moctezuma. Su estilo predominante es barroco, con una fachada de cantera gris y tezontle rojo. El palacio cuenta con 3 accesos: la Puerta Mariana, que debe su nombre al presidente Mariano Arista; la puerta central, sobre la cual se colocó la campana de Dolores; y la puerta situada al sur del edificio, denominada Puerta de Honor, porque es usada como entrada para el presidente. Del mismo modo, la Catedral Metropolitana, que tiene obras comenzadas desde 1573. Sin embargo, el templo se consagró en 1656 y 1667 se terminó su interior, por lo que su arquitectura es una mezcla de diversos estilos, ya sea el herreriano, el gótico, el barroco, el churrigueresco y, por último, el neoclásico. El arquitecto español Claudio de Arciniega fue el autor de los planos. Su retablo de marcado estilo churrigueresco fue esculpido en el primer tercio del siglo XVIII por Jerónimo de Balbas, y el proyecto de estilo gótico incluye torres en la fachada coronadas por estatuas, obra del arquitecto y escultor Manuel Tolsá. Asimismo,
podemos encontrar el Palacio de Minería. Este edificio constituye la obra maestra del neoclasicismo en América. Fue construida en 1797 a 1813 por el escultor y arquitecto valenciano Manuel Tolsá del mismo modo, para albergar al Real Seminario de Minería, institución que tenía como fin instruir a académicos especialistas en la explotación de minas. Posteriormente, este albergó otras instituciones como la Universidad Nacional, la Escuela de Ingenieros, el Colegio de Minas y el Instituto de Física. Por otro lado, tenemos al Palacio de la Inquisición. Este edificio fue construido por el arquitecto Pedro de Arrieta y desde 1736 hasta 1813 fue la sede de la Santa Inquisición o Tribunal del Santo Oficio. Es una construcción sólida y majestuosa con un pórtico en estilo grecorromano. Y sobre la entrada principal, en el frontón, se puede observar al escudo de la Santa Inquisición soportado por 2 ángeles. También tenemos al Palacio de Iturbide. Es la casa construida por Francisco Guerrero y Torres para los condes de San Mateo y de Valparaíso entre los años de 1779 y 1784. Recibe este nombre porque durante 1821 a 1823 fue habitada por Agustín de Iturbide. El edificio se considera una joya de la arquitectura barroca y resguarda cerca de 4.300 obras de arte, entre ellas pinturas de Diego Rivera, José Clemente Orozco, Dr. Atl, Joaquín Clausel y Frida Kahlo, entre otros. La Real Casa de Moneda es un terreno que fue ocupado en la era prehispánica por uno de los palacios de Moctezuma, llamado Tlilanalco, o Casa Renegrida, por tener las paredes pintadas de negro. En 1522, Hernán Cortés mandó a derribar el palacio de Moctezuma y construyó una casa, y años después su hijo Martín vendió la casa al rey. El actual edificio fue construido por Nicolás Pintado entre 1731 y 1734 con una fachada de cantera y tesontle. La edificación tenía el propósito de alojar la maquinaria para acuñar las monedas circulares con cordón. También tenemos el antiguo colegio de San Ildefonso. Fue fundado por los jesuitas en 1588. Se transformó en la primera escuela preparatoria de la Nueva España y se albergaba con 4 seminarios, el de San Pedro y San Pablo, San Bernardo, San Miguel y San Gregorio. La fachada es majestuosa, con portadas de cantera, con indicios churriguerescos y ventanales a gran altura. Para terminar nuestro recorrido en el centro histórico, tenemos al Templo de la Enseñanza, que de acuerdo con algunos críticos, con este templo culmina la evolución del barroco mexicano. Fue construido entre 1772 y 1778. Junto se encontraba un convento dedicado a la enseñanza de las niñas, donde se impartían clases de lectura, música y labores diversas, que servía también para el hospedaje de las alumnas. Continuando con Coyoacán, tenemos a la parroquia y ex convento de San Juan Bautista. Es uno de los 3 templos católicos más antiguos del Valle de México. Su construcción se inició en el siglo XVI, cuando Hernán Cortés donó algunos terrenos a la orden de los frailes franciscanos para construir un convento. Y se destaca la crujía del coro y el hermoso retablo de barroco de finales del siglo XVII que conserva la capilla del Rosario. El ex convento Churubusco es un convento franciscano que data del siglo XVII. Fue construido en el lugar donde la época era aún prehispánica. Se encontraba un importante adoratorio dedicado a Huitzilopochtli, dios de la guerra, y de hecho las piedras del templo prehispánico sirvieron para construir el convento colonial. Bueno, algunas costumbres que se tuvieron durante esta época eran las tertulias, las cuales eran organizadas por las clases sociales altas de familias pudientes en sus casas o altos. Bueno, estas eran reuniones en las que invitaban a sus amistades, se escuchaba música, se conversaba, se bailaba, se reunían en una gran sala iluminada con muchos candelabros y se vestían con sus mejores ropas. Y también se servían comidas típicas como empanadas y pastelillos. La música que escuchaban era suave, como por ejemplo el minué que se ejecutaba en el piano. Toda era instrumental, no había ninguna con voces. Y bueno, las damas usaban vestidos largos hasta los pies, armados con enaguas de volados, confeccionados generalmente por ellas mismas y ayudadas por sus esclavas. Las telas eran traídas de Europa y también llevaban
peinetones con delicadas mantillas, abanicos y sombrillas para protegerse del sol. Los caballeros se vestían con sacos de levita, camiseta con volados, pantalones angostos o polainas, galera y bastón con puño de metal. Otra costumbre era reunirse por las tardes en el patio de las casas a tomar mate, el cual se servían, por ejemplo, amargo para los hombres, el cual se llamaba cimarrón, que estaba preparado en una calabaza curada con hierba, y para las damas se servía mate dulce, también cebado en una calabacita, pero curado con azúcar quemada. La gente del pueblo utilizaba el adobe, que era el material con el cual construían sus casas. Las paredes de las mismas en el campo eran a menudo simples tabiques de ramas entrelazadas, tenían una sola pieza y generalmente la cocina no formaba parte de la estructura. Cuando la iluminación la iluminación nocturna se hacía con velas del cebo a lamparitas de aceite en el interior de las casas. Las calles quedaban oscuras, custodiadas por algunos serenos que a cada hora clamaban Ave María Purísima y decían las 11 de la noche, por ejemplo, dependiendo de la hora que había dado. Y también se acostumbraba que cuando una dama deseaba hacer una visita, se hacía anunciar a través de una doncella llamada criada de razón, y esta era la preferida de la señora. A las 10 de la mañana se presentaba en la casa y anunciaba que su patrona deseaba hacer una visita y si era aceptada, la visita era por la tarde. Tradiciones. Empezamos con el Festival de Jazz. En invierno se organiza el festival y atrae muchos turistas. El carnaval es un espectáculo feérico lleno de desfiles y de fiestas populares. Una semana antes de la Cuaresma, las calles de la Ciudad de México se empiezan a ver con luces y sonidos brillantes. Día de Muertos. Se celebra el 12 de noviembre. Es una de las tradiciones más esperadas en todo el año, ya que se dice que en esos días los difuntos visitan a sus familiares, transitando el camino de pétalos que han hecho para guiarlos. Uno de los elementos tradicionales de esta fiesta es el altar, donde ofrendan comida y bebidas. También hacen desfiles de carros alegóricos que normalmente van desde el Zócalo hasta el Ángel de la Independencia. El desfile de alebrijes. Este se desarrolla en el mes de octubre con el fin de mostrar trabajos de maestros artesanos para celebrar tradiciones mexicanas, y realizan enormes alebrijes para el recorrido. Y también, bueno, normalmente todos los recorridos que hacen en desfiles inician desde el Zócalo y acaban en el Ángel de la Independencia. Las trajineras de Xochimilco. En ellas se suben para celebrar y compartir momentos mientras pasean por Xochimilco, y normalmente se buscan las trajineras que lleven su nombre o lo que se está celebrando. Y el Día de la Virgen de Guadalupe. Se celebra el 12 de noviembre. Es la fecha en la que la Virgen se le apareció a Juan Diego en el cerro de Tepeyac. Se le cantan las mañanitas y se le llevan serenata, homenajes y se le hacen rezos. Gastronomía. Los platillos típicos de la Ciudad de México destacan las tortas de tamal o a las guajolotas, como les suelen decir. Es muy común ver puestos donde vendan antojitos mexicanos como tacos, tlacoyos, sopes, guaraches y flautas. También hay puestos donde venden esquites, elotes o tacos de canasta. Como pueden ver, también uno de los antojitos típicos que venden en la Ciudad de México son los chicharrones de harina con cueritos de cerdo. Y para complementar los platillos, puedes pedir una michelada o un agua fresca. Y si tienes tiempo de pasear por la Ciudad de México, puedes conocer una pulquería y probar el tlaquiche o pulque.
puede ser asimismo un buen tequila o mezcal. Esto es todo por nuestra presentación y agradecemos su presencia.